Bueno, hoy comienzo otra nueva serie y le acabo de cambiar el nombre y le voy a poner el cambalache. Y ahorita vas a entender por qué. Y bueno, es una palabra no tan usual, pero yo de repente he escuchado, vamos a hacer un cambalache, no vamos a hacer un cambio, ¿no? Como un trueque. Y de hecho es un sinónimo de la palabra trueque. Pero ahorita vas a entender por qué. Solamente voy a dar la introducción. Entonces, para que se te quede grabada por lo menos el nombre de la serie, pues se llama Cambalache. Así que anótala ahí, Cambalache. ¿Va? ¿Estamos listos? Bueno, y para poder dar la introducción, me gustaría hablar de un atributo, uno de tantos atributos de Dios, para poder entrar en el tema. Y claro, es un atributo que solamente Él tiene, que solamente Él experimenta, porque nosotros no podemos hacerlo, y ese atributo se llama inmutabilidad. Y bueno, los que van a escuela de crecimiento saben lo que significa que Dios es inmutable. Entonces, para poder entender que Dios no cambia, vamos a entender o tratar de explicar la otra cara de la moneda, para que tengamos como una base y tengamos la parte antagónica de un lado y del otro. ¿Ok? Y bueno, la Biblia habla acerca de cuando Adán y Eva fueron creados por Dios en la condición de su humanidad. Era un lugar perfecto hecho para ellos. Eso es lo que marca la Biblia. Un entorno perfecto, una naturaleza pura, y lo más importante es que tenían una comunicación tan cercana con Dios, tan palpable con Él, que eso lo hizo solamente el Señor para ellos. Entonces, bueno, todo el mundo conoce la historia de Adán y Eva, que si fue el culpable Adán, que si echó la culpa a Eva. No voy a meterme en esos detalles. Pero algo sucedió. Desobedecieron ambos y desobedecieron voluntariamente a Dios, y la condición humana en ese momento cambia. Entonces, desaparece la perfección en lo que Dios había hecho, y no porque estuviera mal, y no porque se hubiera equivocado. El entorno cambió, la inocencia desapareció, y principalmente la comunión con Dios ya no se daba de la misma manera como se daba en el huerto del Edén. Entonces, a partir de ese entonces y hasta hoy en nuestros días, ¿cómo estamos hoy? 14, 15, 16 de febrero del 2025, la condición humana está perdida, ciega, llena de pecado, culpable, esclavizada y moralmente arruinada y muriendo. Todo eso está sucediendo hoy en día de la misma manera que sucedió hace miles de años atrás. Ahora es un hecho, amada iglesia, que vivimos en un mundo totalmente cambiante. Es sorprendente la forma en que el mundo cambia y cambia y cambia. Por ejemplo, ahora los que saben han dicho que las temporadas o las estaciones están cambiando. ¿No? Hay días de mucho calor. Por ejemplo, esta semana hizo mucho calor, en temporadas donde estos meses no es tan usual que haga tanto calor, pero como que el clima se está modificando. Ya no es lo mismo que antes, donde la naturaleza tristemente se está deteriorando cada día más y más. Y la otra vez estaba viendo un documental de aquellos seres vivos, de los cuales
ni siquiera yo me acuerdo que hayan existido, y mucho menos pues mis hijos y a lo mejor los nietos tampoco, de todo lo que se va extinguiendo. Entonces, hoy el mundo está en guerra y mañana podría estar en una paz, a lo mejor, o empeorarse. El sol brilla hoy y mañana podría estar diferente, nublado, con viento, no lo sabemos. Hoy sale la luna y por costumbre pues mañana va a salir, pero a lo mejor no sale. Y la verdad es que a veces hay cosas que nosotros como seres humanos no tenemos el control. Aún peor, el ser humano es tan cambiante. Hoy piensa una cosa, mañana dice otra cosa. Hoy experimenta algo, mañana otra cosa. Hoy queda en algo, mañana lo cancela. Hoy está de buenas y mañana está de malas. Hoy tiene un trabajo, mañana tiene otro. Entonces, somos tan cambiantes, somos tan especiales en esa área que a veces queremos como ajustar esos cambios a Dios y no ajustarnos nosotros a Dios mismo. Entonces, porque buscamos el favor de Dios y pensamos que Él se tiene que ajustar a mis cambios, a lo que yo piense. Y mira, hay un filósofo suizo, dice que planteó la teoría de que el hombre es bueno por naturaleza, pero la misma sociedad lo corrompe. Eso es lo que dice él. Otros están de acuerdo con la teoría de Aristóteles de que nacemos con una pizarra vacía y que somos libres para definir el contenido de nuestro carácter y de las fuerzas externas que nos moldean. Sin embargo, la Biblia dice que la conducción humana natural es pecaminosa y nos aleja esta de Dios. No nacemos naturalmente buenos o moralmente neutrales. Nacemos siendo pecadores y como consecuencia el destino de cada persona es muerte e ira. Esa es la condición de cómo estamos tú y yo, o cómo nacemos tú y yo. Entonces, como consecuencia del pecado de Adán, la humanidad está sumamente contaminada por el pecado en todas las áreas de su vida. Mente, emociones, voluntad han sido contaminadas. Siempre pensamos, sentimos y elegimos en base a nuestro propio pecado. Pero la buena noticia es que por la gracia de Dios y la salvación que Cristo está proveyendo, tenemos la esperanza de que todo ser viviente, ser humano, se ha restaurado al original. Estábamos perdidos y ahora el buen pastor junta sus ovejas. Estábamos ciegos, el sanador nos encontró, nos presentamos culpables ante Dios, el juez nos ha justificado, estábamos esclavizados y el Redentor ha pagado el precio por nuestra libertad, estábamos moralmente arruinados, Él nos ha restaurado, estábamos muertos y Él nos ha traído resurrección y vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora las cosas cambian. Pero en este sentido, recibimos a Cristo y nosotros tratamos de cambiar, pero la gente que está afuera sigue siendo la misma. Y a pesar de todo, a pesar de lo que sucede afuera, de lo que podamos escuchar, Dios verdaderamente se revela como inmutable. Inmutable es que Él no cambia ni siquiera un porcentaje bajísimo de Él. No cambia en nada. Y eso deberíamos tenerlo muy en cuenta. No cambia ni para bien ni para mal. Si pudiera cambiar para bien, significaría que tiene una carencia. Y si cambiara para mal, significaría que no es perfecto. Entonces, Él no puede cambiar. Pero no solamente Dios es inmutable en su ser o en su esencia, también lo es en sus propósitos, en sus promesas.
En todo es el mismo por la eternidad. ¿Por qué? Porque sería muy difícil confiar en alguien que todos los días cambia. ¿Sí o no? Es tan difícil trabajar con personas que te dicen, hoy sí voy y mañana no llegan. Hoy sí hago y no lo hacen. Es tan complicado trabajar con esas personas. Y sabes, tenemos el consuelo de que Dios no cambia, es inmutable y es digno de confianza. Y como veíamos esta serie, nuestra confianza está puesta en la roca. Porque Dios no está sujeto a ningún tipo de cambio o alteración. Él es perfecto, Él no cambia y eso ha sido para toda la vida. Porque Él mismo puede decir, yo soy el que soy. ¿Qué significa la palabra inalterable? Pues simplemente que no se altera o que no se puede alterar. Invariablemente, inmutable, inamovible, estable, permanente, fijo, constante y continuo. Entonces, Dios no cambia en ninguna de sus condiciones, ni en ninguno de sus estados. Es uno de los más grandes atributos de Dios, sin dejar de ser los otros grandes, claro. Pero en nuestra vida hay cosas que son inalterables. En nosotros como seres humanos. Por ejemplo, el orden de nacimiento es inalterable. Si te tocó ser el mayor, pues gloria a Dios. Si te tocó ser el de en medio o si te tocó ser el décimo, el que sea, ese orden no se cambia. Desde que nacemos, seguimos con ese mismo orden. Otra cosa inalterable es que no puedes escoger a tus hermanos o hermanas, ni modo, así son y así te quedas con ellos. No puedes alterar eso. Por ejemplo, si tú naciste siendo mexicano, no puedes decir que eres europeo, porque ni el color te favorece. Entonces, somos mexicanos, ni modo. Gloria a Dios que tenemos una nación hermosa. No puedes cambiar el lugar donde naces. No puedes cambiar tu nacionalidad. Y mucho menos, escucha, no puedes cambiar el sexo con el que naciste. O sea, no puedes. Pudieras hacerlo, claro. Rasgos físicos, no puedes alterarlos. Pero hay cosas que sí son alterables. No sé si sea la palabra correcta. Por ejemplo, lo que yo quisiera estudiar. Eso podría ser algo alterable. Hoy escojo una carrera y mañana escojo otra. Por ejemplo, mi religión podría ser algo alterable. Yo escojo a quién seguir. O otra cosa es qué pareja quiero para toda la vida. Sin embargo, entre ambas posturas, de lo que yo pudiera escoger y lo que no puedo cambiar, Dios siempre tiene el control. Y sabes, hay que entender que absolutamente todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido, se cumplirá al 100% sin faltar una tilde, una jota, eso mismo dice ella, porque Dios es inmutable. Más te vale leer su palabra. Tenemos planes de lectura. Entonces, si Dios nos da principios inalterables, puesto que Él es inmutable, no cambia, lo mismo sucede con todos sus principios. Existen muchas enseñanzas en la Biblia que no son negociables. No podemos llegar con Dios y preguntarle tratando de hacerle manita de puerca. No se puede. Son inalterables, no se negocian. Y sabes, ahí viene el título de la serie. A los latinos nos encanta regatear, ¿sí o no? Y lo hacemos con gente con la que podemos hacer. No vamos a regatear a Walmart, ¿verdad? O a un centro comercial, pero lo hacemos con las personas que a lo mejor más necesidad tienen y más les estamos regateando en lugar de comprarles más y al precio más alto.
Entonces nos encanta regatear. Y sabes, hoy en día hay muchas personas tratando de regatear con Dios, tratando del estire y el afloje, tratando de convencerlo, tratando y diciéndole a Dios que no lo necesitamos y que podemos cambiar todas las cosas, aunque Dios ha dicho esto es inalterable. Nosotros como seres humanos hemos logrado tener la capacidad de poder cambiarlo. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Porque ahora ya podemos cambiar los rasgos físicos de una persona. Ahora ya podemos cambiar el sexo de una persona. Y sabes, hay una ley ahí en el Oriente que ya se pueden casar. Las niñas que se podían casar eran a los 15 años y lo bajaron a los 9 para quitarle el monte de pedofilia. ¡Qué absurdo! Más absurdo los papás que lo aceptan. Tristemente, el mundo está tomando la posición de Dios. Dios nos llama constantemente, vivan en santidad. Dios nos ha dado principios, no los podemos negociar. Levítico 20:22. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas. Repite 2 veces la palabra todos. Todas sus ordenanzas, todos sus estatutos y ponerlos por obra. No sea que yo os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. 23. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Y sabes, es una sentencia que se repite una y otra vez. Es un momento en la historia del pueblo de Israel. Los cananeos que vivían en ese momento en la tierra prometida estaban envueltos en muchos pecados y por ello el Señor le advierte a su pueblo: cuídense de no ser contaminados. Y la primera sentencia pareciera ser, es cuando le dices a tu hijo, no te subas a ese lugar porque te vas a caer, y se sube y se rompe la cabeza. Era lo mismo con el pueblo de Israel. Les decían, cuando entres a ese lugar, o aniquila todo, mata todo, pero no te mezcles. Y lo primero que hacían era lo primero que les decía que no hicieran. Entonces, Dios utilizaría toda su sentencia para juzgar a Israel y expulsarlos. Porque ellos tenían que entender que Israel tenía que obedecer para que no tuvieran el mismo destino de siempre. Al final Israel desobedeció, la tierra los expulsó, los mandaron al exilio, y entonces viene toda la historia de la cautividad del pueblo de Israel. ¿Qué nos hace pensar que esa sentencia ha cambiado a hoy en día? No ha cambiado en nada. A lo mejor solamente el ejemplo y los nombres, pero el origen de la orden es la misma. Iglesia, Éxodo 20, Deuteronomio 28 al 30, Mateo 22 y otros más siguen estando vigentes, no han cambiado, son inalterables. Que no los hagamos es otra cosa diferente. Son principios no negociables. Y sabes, es importante que puedas escuchar lo que nuestros jóvenes escuchan, nuestros hijos escuchan allá afuera, porque hay términos actuales.
Y que a lo mejor nos dicen, pues, ¿qué significa eso? Y tú puedes decir, pues a mí no me importa. No, espérame. Es que necesitas saber para entender lo que está sucediendo allá afuera. Por ejemplo, hay gente que habla de globalismo. ¿Qué es eso? O hablan de la famosa cultura woke, ideología de géneros, inclusión. Todo esto más, todos estos que te acabo de mencionar y son muchos más, van en contra de los principios de Dios. La mayoría, claro, términos políticos, tratando de mezclar la razón de una pequeña minoría en todo el planeta. Solo unos pocos pensando, diciendo que estamos en lo correcto y contaminando a todos los demás. ¿Qué es una ideología? En el marco de las ciencias sociales, una ideología es el conjunto estructurado de ideas que son compartidas por una colectividad de actores sociales y que al mismo tiempo describen la realidad social imperante y proponen un método para incidir en ella. Un grupo de personas pensando que están bien y poco a poco se están infiltrando tratando de que nosotros seamos adoctrinados y que tomemos sus principios y valores. Es un sistema compartido de creencias que según ellos son cosas irrefutables, son cosas que no puedes tú negociar. Son capaces de organizar, controlar creencias, valores, conductas de todas las personas, pero proporcionan una coherencia ideológica para hacernos pensar que está bien y que nosotros somos los que estamos mal. Es como los diezmos y las ofrendas, ¿no? Bueno, no, más bien, es como la creencia de Dios. El 5% de la población de los 8,000 millones de personas, el 5% no cree en Dios. Y el 95% cree en un Dios y en Dios. Entonces, el 5% tiene la razón y toda la bola de 95 somos bien tontos porque creemos en un Dios. Eso es lo que están haciendo estos amigos. Pueden ser creencias, interpretaciones, emociones, valores, toda una ideología que presentan un sistema y además un programa de acción. Eso sí, bien estructurado, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer para lograr este objetivo? Son unas ideas de imposición unilateral con un grupo de personas que a veces ni sabemos quién son, ni sabemos de dónde vienen, ni sabemos qué grupo representan, no sabemos ni quiénes los han elegido. Por lo tanto, tenemos que creer en ellos. Y estas personas, a su vez, ¿a quién le rinden cuentas para decir tanta barbaridad allá afuera? Y sabes, han llegado a esos estudiosos que están en contra de esa ideología, cultura, el wokismo y todo, han llegado a decir, mira, es una minoría de unas organizaciones que favorecen ciertos términos compuestos de ciertas personas tratando de cambiar los usos y costumbres de 8,000 millones de personas. ¿Cómo logran hacer eso? ¿Qué persiguen estas personas? Que todos y cada uno de nosotros pensemos de la misma forma que ellos piensan, que seamos uniformes política y jurídicamente hablando. Pero existe un gran problema. No todos vamos a estar de acuerdo. Hay naciones, países, estados, personas, cultura, costumbre, individuales de cada nación. Cada nación tiene su cultura, cada una de ellas. Todo en este conjunto formamos una gran nación que muchos no estamos de acuerdo. Y por ello esto se ha convertido en algo tan cambiante. A ver si no nos cancelan el
canal. Antes eran el movimiento LGBT, ¿no? Ahora, luego salió el LGBTQ+. Y luego salió el LGBT y no sé cuánta cosa más. Digo, pónganse de acuerdo por lo menos para saber cómo reprenderlos en el nombre de Jesús, pero no dan ni un nombre. Eso es cambiante. Hoy cambiamos de esta forma porque ahora ya añadimos más cosas o ya abrimos más los ojos. No sé qué tanta barbaridad piensa la gente. Y sabes, hay muchas organizaciones que si tú ves los orígenes eran organizaciones con un fin moral bueno, ayudar a la gente, ayudar a los más necesitados. Por ejemplo, esas naciones que tienen organizaciones para llevar alimento a África, Afganistán, se levantaron con ese propósito, pero de repente en ese seguimiento que les dan, de repente se desvían. Obviamente hay recursos necesarios donde la gente puede robar fácilmente, tienen apoyo del gobierno. Pareciera ser que esas organizaciones empezaron bien. Pero llega un momento en que a alguien se le ocurre decir algo que suena bien, que se escucha bien y que puede generar cambios, y entonces todo el principio se empieza a deformar. Todo el fundamento original o razón de ser toma un rumbo completamente diferente. Por eso es que algunos presidentes han cerrado algunas organizaciones importantes. Tiene un porqué lo están haciendo. ¿Y sabes cómo se llama esto? Adoctrinamiento. ¿Y sabes cuál es lo más terrible? Que mientras el planeta saque de la ecuación a Dios, todo terminará en un desastre. Sin embargo, lo que nosotros sabemos es que la gente no sabe que la ecuación es Dios mismo, no forma parte de Él. Él es y punto, no lo puedes sacar, porque Él es la ecuación. Déjame leerte un testimonio de un matrimonio preocupado por ciertas noticias que estaba dando de parte del dirigente en Suecia. Esto sucedió en Suecia y le escribió a un pastor. Y le dice: pastor, vivo en Suecia. Es un país coercitivo, una palabra no muy común. Significa un país que forza la voluntad o la conducta de alguien. Eso es coercitivo. Y en muchas maneras socialista. No hace mucho tiempo se prohibieron las exenciones para educar a los hijos en el hogar por convicciones religiosas. Debemos enviar a nuestros hijos a la escuela o al gobierno, o el gobierno amenaza con quitarnos a nuestros hijos. El Estado obliga a los niños a comenzar el preescolar cuando apenas tienen 6 años. Las escuelas cristianas son prácticamente ilegales y una escuela puede tener un perfil cristiano, pero no es un título, pero es un título sin significado alguno. A estas pocas escuelas cristianas todavía no se les permite ser religiosas o enseñar una cosmovisión cristiana. Están obligados por ley a cumplir con el mismo plan de enseñanza que las escuelas seculares y ateas para brindarles a los niños una educación secular. E incluso debe enseñar a nuestros niños la ideología LGBTQ como una norma. Pastor, en un país como este, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos? Y sabes, el principio de las enseñanzas, cuenta la historia que muchos países, escucha esto, es importante, que muchos países en lugar de invertir en lo bélico, en las armas, Israel se dedicó a levantar escuelas. Invirtió parte de sus finanzas en levantar escuela, educación para sus hijos. Y de hecho, el principio de la educación es que los papás y los abuelos educaran a los hijos, no la escuela.
no un maestro con sus ideas raras. Entonces, lo que esta mujer está preocupada es que ahora voy a dejar a merced de alguien que no sabemos ni quién es, cómo es, de dónde viene, cuál es su historia, que eduque a nuestros hijos, tal cual sucede en México. ¿Qué necesitamos hacer? Leer la Biblia, entender la Biblia, platicar la Biblia, predicar la Biblia, el libro que nunca cambia, un libro hecho para cualquier época y nación. ¿Sabes? Si nosotros como iglesia no comenzamos a creer en el legado de Jesús a través de su palabra, seremos bombardeados, seremos contaminados por todas las enseñanzas en contra de la palabra. Si no la lees, fácilmente te van a corromper. Y estoy hablando a los papás para que enseñen a sus hijos, para que eduquen a sus hijos conforme a la palabra. Enséñales la Biblia. Es lo mejor que puedes hacer por tus hijos, papá, ¿me estás oyendo? Enséñales la Biblia. Hay tesoros en la Biblia, dice ella misma. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, no dice toda la escritura, haciendo énfasis en la Biblia. Toda la escritura, toda la Biblia es útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si la misma Biblia dice que es inspirada por Dios mismo, un Dios que es inmutable, el mismo Dios que no cambia, y esta escritura dice que es útil y tiene un propósito especial, hacer al hombre perfecto. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Cuando estemos en la presencia del Señor. Pero esa palabra perfecto significa también fresco, completo. No está hablando de una perfección que pudiéramos nosotros pensar o alcanzar. Estamos completos y preparados para toda buena obra. ¿Cuándo? Cuando leamos la Biblia. Y sabes, en algunas iglesias es requisito, ahora sí, requisito con R mayúscula, que tú tengas que llevar tu plan devocional y tu lectura de la Biblia para poder servir. Tienes que hacerlo. Ya no estamos en el tiempo donde el sacerdote se paraba, hablaba en latín y no entendía nada toda la gente y se quedaban igual y él daba su explicación. Ahora ya está abierta para todos. ¿Y sabes cuándo vamos a añorar leer la Biblia? El día en que nos prohíban hacerla. El día en que no podamos leer la Biblia por cuestiones políticas, sociales, lo que tú quieras. Ese día vamos a añorar y vas a decir, ¿cómo no escuché que podíamos leer la Biblia y ahora ya no la puedo hacer? Entonces no esperemos ese tiempo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos conocemos este versículo. Te voy a leer el mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Dios nos advierte siempre en su palabra que no vivamos de acuerdo a las costumbres, que no vivamos de acuerdo a este modelo, que no admiremos, que no sigamos, que no tratemos de imitar el modelo. Entonces el apóstol Pablo nos da una poderosa enseñanza en solo 9 palabras: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Y sabes, el apóstol Pablo está diciendo que si el Espíritu Santo, si su palabra, si el mismo Dios transforma nuestra mente, es renovada, nuestras vidas serán transformadas, nuestras vidas cambiarán, nuestra manera de pensar cambiará. Según un diccionario, transformación significa dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Y sabes, entendemos que transformación viene de metamorfosis, que es lograr hacer un cambio total, profundo en un organismo. De verdad que cuando nosotros entendamos que todo lo podemos tener a través de su palabra, vamos a cambiar muchas formas de pensar. Y mira, dice una vez un crítico escribió una carta a una revista diciendo: a través de los años, supongo que he ido a la iglesia más de 1000 veces y ni siquiera puedo recordar el contenido específico de un sermón en todos estos años. ¿De qué sirve haber ido a la iglesia 1000 veces? La siguiente semana alguien le respondió: en los últimos años he comido más de 1000 comidas preparadas por mi amada esposa y ni siquiera puedo recordar el menú específico de ninguna de estas comidas. Pero me nutrieron en el camino y sin ellas yo sería un hombre diferente. Por eso el título de Cambalache, por lo menos acuérdate del nombre de la serie. Esta es la introducción. ¿Vamos bien? Primera carta a Pedro 2:2. Ya vamos en la recta final. Vamos terminando entonces. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos. Sabes, mientras el creyente pase más tiempo en su palabra, crecerá espiritualmente. Si no lees, iglesia, varón, varona, si no lees, te puedes quedar enano espiritual. Así va a pasar. Sabes, cuando nosotros nos convertimos hace ya algunos años atrás, la primera persona que me predicó del evangelio, fue un chico como de unos 18, 20 años tenía este joven. Y casualmente en la reunión de donde nos invitaron, fuimos a comer con estas personas y llegó él. Y yo lo vi y empezó a platicar conmigo acerca, me acuerdo que me habló acerca del libro de Romanos, no me acuerdo muy bien, pero yo en mi necedad, yo pensaba y decía: ¿qué me va a enseñar este chamaco a mí? Si yo estuve 12 años con los sacerdotes, estudiando según la Biblia, ¿qué me va a decir este chamaco a mí? Es el mejor mensaje evangelístico que he escuchado de este chavo de 20 años. Ya falleció, ya está con el Señor. Jovencito falleció. Pero el mensaje más claro que pude entender acerca del evangelio de Jesús me lo ha dado este chamaco de 20 años. ¿No te gustaría que tu hijo pudiera decir algo así? Y predicar así. Y enseñar así. ¡Wow! Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la destila el del panal. Iglesia, cómprate tu Biblia. En la escuela de crecimiento, y en especial siempre tu hermano Macario dice, traigan su Biblia impresa. Yo sé que algunos dicen, ay, es que pues es mucho trabajo, en mi celular siempre lo traigo. Sí, eso lo sabemos. Pero no hay como aprenderte los libros de memoria, leer las concordancias que hay, las historias que hay, los prólogos que hay, la introducción de los libros que hay. Eso es bueno. Por eso cómprense una buena Biblia. Bueno, no puedo decir buena Biblia, cómprense una Biblia porque pues todas son buenas. Finalmente creemos que toda Biblia cristiana pues tiene su razón de ser. Entonces cómprate tu Biblia, escudriña la Biblia. Lee tu Biblia. Hazte la idea de que todos los días tienes que leer y que no puedes empezar otra cosa sin leer tu Biblia. Y que seas de esos de que, chin, si no leo hoy me voy a atrasar. Pues no importa, tú dale. O es que ya me atrasé 5 días, pues dale al día y lee otro día también para que te emparejes. Y haz tus estrategias para leer la Biblia, pero de veras te invitamos a que puedas leer la Biblia. Vamos a poner